Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca de los factores de integración, los cuales nos van a servir para resolver muchos tipos de ecuaciones diferenciales que no son exactas. Vamos a empezar con esta ecuación diferencial. 4xy cuadrada más 3y por dx más 3x cuadrada y más 2x por dy igual a 0. Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial como esta, nosotros tenemos que buscar de qué manera resolverla. Hasta ahorita ya hemos visto algunos métodos, que son estos de aquí. Lo primero que hay que ver es si esta ecuación es separable. Eso ya vimos cómo determinarlo, viendo si podemos factorizar cada una de estas funciones como un producto de una función de x y una función de y luego separar las variables, ¿no? Eso ya lo vimos en los primeros videos. Luego hay que ver si es homogénea. Bueno, en este caso esta ecuación no es separable. Ahora hay que ver si es homogénea. Si es homogénea, homogénea significa que los términos todos tienen el mismo grado. En este caso xy cuadrada es de grado 3, porque x tiene exponente 1, y tiene exponente 2. Sumamos 1 más 2 nos da 3, pero y tiene exponente 1 en este término, así que este término es de grado 1. Como estos términos no son del mismo grado, no es una ecuación homogénea. Lo siguiente es ver si es de coeficientes lineales, pero bueno, de coeficientes lineales es cuando aparece aquí como una ecuación de una recta, o sea, un número por x más un número por y más una constante. Y en este caso no aparece así, porque de hecho aparece incluso y cuadrada, y en coeficientes lineales no puede haber exponentes en las variables, así que no es de este tipo. Lo siguiente que hay que ver es si es una ecuación exacta, que son las últimas que hemos visto, y para eso hay que tener escrita la ecuación de esta forma: m de x más n de y igual a 0. O sea que esta función de aquí va a ser m y esta va a ser n, y lo que hay que hacer es ver si las derivadas de la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Así que hay que calcular estas dos derivadas parciales. Vamos a empezar calculando la derivada de m respecto de y. O sea, vamos a derivar esta función respecto de y. Como estamos derivando respecto de y, x es una constante, así que 4x es una constante y simplemente derivamos y cuadrada, lo cual nos da 2y. 4x por 2y es 8xy. Y la derivada de 3y respecto de y es simplemente 3. Ahora vamos a derivar n respecto de x. O sea que vamos a derivar esta expresión respecto de x. Así que y es una constante, por lo que en este primer término 3y es constante y simplemente derivamos x cuadrada, lo cual nos da 2x, y 2x por 3y es 6xy, y la derivada de 2x respecto de x es 2. Vemos que estas derivadas no son iguales, por lo tanto no es exacta. Solamente va a ser exacta cuando sean iguales. Ahora, en este caso, entonces, no hemos visto cómo resolver una ecuación como esta. Algunas veces es posible multiplicar la ecuación por alguna función, alguna expresión que haga que esta ecuación se convierta en exacta. Y a eso es a lo que se le llama precisamente un factor de integración o un factor integrante. En este caso, supongamos que esta ecuación diferencial la multiplicamos por x cuadrada y. Vamos a multiplicarla toda por x cuadrada y. Al multiplicar por x cuadrada y obtenemos lo siguiente, esto de aquí. Obtenemos eso porque 4xy cuadrada por x cuadrada y nos va a quedar 4x cúbica, los exponentes se suman, y cúbica, aquí está. Luego 3y por x cuadrada y queda 3x cuadrada y cuadrada. Luego también hay que multiplicar por esta expresión de aquí, entonces va a quedar 3x cuadrada por x cuadrada es 3x cuarta, y y por y cuadrada. Y luego más 2x por x cuadrada, que es x cúbica, y la y la pasamos. Y luego también hay que multiplicar por el 0, pero bueno, cualquier cosa que multipliquemos por 0 nos da 0, así que x cuadrada y por 0 sigue siendo 0. Y entonces obtenemos esta ecuación diferencial. Noten que aquí no estamos haciendo nada que no sea válido. Cualquier ecuación nosotros podemos multiplicarla por lo que queramos, siempre y cuando multipliquemos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Así que es perfectamente válido multiplicar esta ecuación por x cuadrada y. Entonces obtenemos esta ecuación de aquí. Ahora vamos a ver si esta ecuación es exacta. Así que vamos a volver a aplicar lo mismo. La tenemos escrita en la forma m de x más n de y igual a 0.
y va a ser exacta si la derivada parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. Así que empezamos calculando la derivada parcial de m respecto de y. Entonces aquí, como estamos derivando respecto de y, x va a ser constante, así que 4x cúbica es constante. Derivamos y cúbica, que es 3y cuadrada. 3 por 4 va a ser 12, así que nos va a quedar 12x cúbica y cuadrada. Y ahora aquí x cuadrada es constante, derivamos y cuadrada, que es 2y. 2 por 3 son 6, 6x cuadrada y. Esto sale de derivar esto respecto de y. Si esto les parece muy rápido, pueden pausar el video e intentar hacerlo ustedes en su libreta y van a ver que efectivamente les queda este resultado. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de n respecto de x. O sea, en esta expresión vamos a derivar respecto de x, así que y es constante, por lo que 3y cuadrada pasa exactamente igual y va a multiplicar a la derivada de x cuarta, que es 4x cúbica. 4 por 3 va a ser 12, así que nos va a quedar 12x cúbica y cuadrada. Y aquí también la y es constante, así que 2y se va a multiplicar por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. 3 por 2 nos da 6, así que nos queda 6x cuadrada y. Vemos que ahora nos quedan las derivadas iguales. O sea, simplemente por haber multiplicado toda la ecuación por x cuadrada y, la ecuación se convirtió en una ecuación exacta. Ahora sí es exacta, ya que las derivadas parciales son iguales. Por lo tanto, x cuadrada y se llama factor de integración. Entonces con esto ya queda más claro qué es un factor de integración. Un factor de integración va a ser una función como esta, x cuadrada y, que al multiplicar toda la ecuación diferencial por dicha función, la ecuación se convierte en exacta. Ese es un factor de integración. Ahora, los factores de integración no son únicos. Por ejemplo, esa misma ecuación que hace un momento no era exacta, podríamos haber multiplicado por 2x cuadrada y también ese sería un factor de integración. En general, cualquier múltiplo constante de este factor va a seguir siendo un factor de integración. O sea, si multiplicamos esto por cualquier número, como un 3 o un 5, cualquier número, va a seguir siendo un factor de integración. Bueno, entonces aquí lo importante va a ser cómo encontrar un factor de integración. Y el problema con los factores de integración es que en la gran mayoría de los casos no es fácil encontrar un factor de integración, solamente en algunos pocos casos, que son los que vamos a ver, que son los casos más sencillos. Bueno, entonces vamos a empezar con una ecuación como esta, por ejemplo. Una ecuación que está escrita en la forma m de x más n de y igual a 0. Yo les voy a mostrar 3 casos de factores de integración. Hay muchos más, pero digamos que esos 3 son los factores más importantes, los más comunes y los más fáciles también de calcular. En este video voy a mostrarles nada más 2. El tercer caso ya se los mostraré más adelante cuando terminemos de ver los ejemplos con estos 2. Entonces empezamos con el caso número 1. En el caso 1, si la derivada parcial de m respecto de y menos la parcial de n respecto de x entre n resulta ser una función únicamente de la variable x, entonces resulta que, bueno, vamos a llamarle a esta p de x. Podemos llamarle p de x porque ya nada más depende de una sola variable, que es x. Y resulta entonces que la función e elevado a la integral de p de x por dx es un factor de integración. Ese es el caso número 1. Ahora, la demostración de este hecho es muy sencilla, pero no la muestro en este video para no extenderme más. Si alguno de ustedes necesita esa demostración, quiere ver cómo es que sale esto que estoy mostrando aquí, puede dejarlo en los comentarios y ya más adelante subiré algún video demostrando este hecho. Bueno, eso es cuando esta es una función solamente de x, o sea, para buscar un factor de integración que sea solamente una función de x. Ahora, el caso número 2 va a ser cuando estemos buscando un factor de integración que sea función únicamente de y. Es muy similar al caso número 1, nada más que en este caso es primero nx menos my y dividido entre m. Si esta expresión resulta ser función únicamente de y, podemos representarla como p de y igual a nx menos my entre m. Eso va a ser p de y. Y entonces la función f de y igual a e elevado a la integral de p de y resulta ser un factor de integración. Bueno, hasta aquí puede ser que todavía nada de esto esté quedando muy claro. Todo esto va a quedar bastante más claro cuando veamos un ejemplo. Así que vamos a ver cómo resolver la siguiente ecuación diferencial. X cuadrada más y cuadrada por dx menos 2xy por dy igual a 0. En este caso,
siempre que les dan a ustedes una ecuación diferencial, tienen que ir verificando todos los métodos que ya hemos visto para resolverla. Por ejemplo, lo primero que hay que ver es si es separable. En este caso esta ecuación no es separable. Lo siguiente que hay que ver es si es homogénea, y en este caso resulta que sí es una ecuación homogénea, ya que tenemos x cuadrada, y cuadrada, ambos son términos de grado 2, y también este término es de grado 2. Como todos los términos son de grado 2, es homogénea de grado 2 y puede usarse una sustitución racional. Eso ya lo he explicado en videos anteriores. Pero esta ecuación la voy a resolver mediante el método de factor integrante. Una ecuación diferencial se puede resolver a veces de más de una manera. Entonces vamos a resolverla mediante ese método. Lo primero que hay que hacer es calcular las derivadas parciales, la de m respecto de y y la de n respecto de x, recordando que la primera función, que es la que está acompañada del diferencial de x, va a ser m, y la que está acompañada del diferencial de y va a ser n. Entonces empezamos calculando m, la derivada de m respecto de y. O sea, vamos a derivar esta expresión respecto de y. Así que x es constante. Cuando derivemos x cuadrada, como es constante, esto va a ser 0. Y simplemente derivamos y cuadrada y su derivada es 2y. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de n respecto de x. Como estamos derivando respecto de x, y es una constante. Así que la y pasa exactamente igual y nos va a quedar menos 2y por la derivada de x, que es 1. Así que simplemente nos queda menos 2y. Vemos que las derivadas parciales no son iguales, por lo tanto esta no es una ecuación exacta, y lo que vamos a hacer ahora es buscar un factor de integración, y aquí es donde vamos a usar las fórmulas que les di hace un momento. Las fórmulas también las podemos resumir así. Estamos buscando ya sea una p de x que sea igual a my menos nx entre n, o una p de y que sea n de x menos my entre m. O sea, lo que vamos a hacer es primero realizar este cálculo y ver si nos queda como resultado únicamente una función de x. Si es así, utilizamos entonces esta expresión para encontrar un factor de integración. Pero si no, vamos a utilizar ahora esta expresión y vamos a ver si esto nos da una función que sea únicamente de y. Si es así, utilizamos entonces eso para un factor de integración, y si no es así, bueno, ya será entonces otro caso que ya veremos más adelante. Bueno, puede ser un caso de los que ya veremos más adelante. Bueno, vamos a empezar entonces aplicando la primera fórmula, la que dice aquí, my menos nx entre n. Así que vamos a empezar con my menos nx. My es 2y, nx es menos 2y, así que my menos nx va a ser 2y menos menos 2y. Aquí noten que aparecen dos signos menos. Este menos es el de la fórmula y este menos es el que aparece aquí, el del menos 2y. Y todo esto se tiene que dividir entre n, y n es esta parte de aquí, menos 2xy. Es importante colocar todos los signos tal como van. Aquí el menos 2xy hay que ponerlo con todo y su signo negativo, porque si no ponemos los signos bien, no nos va a quedar esto. Ahora vamos a realizar las operaciones que aparecen aquí. Menos por menos da más, 2y más 2y es 4y, así que nos queda arriba 4y y abajo menos 2xy. Esta fracción se puede simplificar. Si sacamos aquí mitad y mitad, arriba nos queda 2, abajo nos queda 1, y podemos cancelar esta y con esta y, así que nos va a quedar menos un 2 arriba, ya la y ya no la ponemos porque ya la cancelamos, y abajo nada más nos queda x. Al sacar mitad al 2 nos quedaría un 1, pero el 1 no hace falta ponerlo. Y también noten que este signo menos lo podemos poner como signo de la fracción, ya que más por menos da menos. Así que nos queda menos 2 sobre x. Lo siguiente que hay que verificar es que esto sea una función de x. Y en este caso efectivamente es una función de x, ya que no aparece ninguna y. Si aquí siguieran apareciendo algunas y que no pudiéramos cancelar, entonces no se cumpliría esta condición y tendríamos que pasar a utilizar esta fórmula. En este caso, como si nos da una función de x, vamos a quedarnos entonces aquí. Esto va a ser p de x. Entonces p de x es menos 2 sobre x, y ahora vamos a utilizar esta fórmula de aquí. El factor de integración f de x que nos va a servir para hacer exacta esta ecuación va a ser igual a e elevado a la integral de p de x por dx. Sustituimos entonces aquí el valor de p de x, que es menos 2 sobre x, y nos queda lo siguiente: e elevado a la integral de menos 2 sobre x de x. Ahora hay que resolver esta integral, es muy sencilla. El menos y el 2 lo podemos sacar de la integral y nos queda entonces e elevado a menos 2 por la integral de dx sobre x, y esta integral es el logaritmo natural de x.
Ahora, cuando nosotros tenemos aquí algo multiplicando a un logaritmo, podemos subirlo como exponente del argumento. O sea que este menos 2 puede subir como exponente de la x. Y nos queda entonces e elevado al logaritmo natural de x elevado al exponente menos 2. Ahora ya cuando tenemos una exponencial con un logaritmo, los podemos cancelar y nada más nos va a quedar x elevado al exponente menos 2. Así que este va a ser nuestro factor de integración. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio de este video, que es multiplicar toda la ecuación original por el factor de integración x elevado a menos 2. Multiplicamos por x elevado a menos 2 toda esta ecuación y obtenemos lo siguiente: x a la menos 2 por x cuadrada más y cuadrada de x menos x a la menos 2 por 2xy de y igual a x a la menos 2 por 0, pero bueno, eso nos va a quedar como resultado 0, así que aquí no hace falta indicar la multiplicación. Ahora vamos a hacer estas multiplicaciones que están aquí indicadas. Multiplicamos x a la menos 2 por x a la 2, eso es 1, porque los exponentes se suman, y menos 2 más 2 es 0, así que nos quedaría x elevado a la 0, pero cualquier cosa elevado a la 0 nos da 1, así que aquí nos va a quedar 1. Luego aquí x a la menos 2 por y cuadrada queda x a la menos 2y cuadrada, y esto va a ser lo que está junto al de x. Ahora vamos a hacer esta multiplicación. Nos va a quedar menos 1 por 2 es menos 2, luego x a la menos 2 por x, este x tiene exponente 1 y menos 2 más 1 es menos 1, así que nos queda x elevado a menos 1 y el y lo pasamos y esto va a ser lo que está junto al de y igual a 0. Bueno, todo lo que hicimos aquí son puras operaciones algebraicas, nada más recordando que los exponentes se suman. Ahora esta ecuación resulta ser una ecuación exacta, así que vamos a resolverla como ya hemos resuelto varios ejemplos antes. Bueno, para resolver esta ecuación, si quieren pueden empezar verificando que efectivamente es una ecuación exacta, aunque eso ya lo garantiza el resultado que ya mostré. De cualquier manera voy a empezar verificando que es una ecuación exacta. Entonces, empezamos calculando m de y, recordando que esta parte es m, la que está junto al de x, y que esta parte es n, la que está junto a de y. Así que empezamos calculando la derivada parcial de m respecto de y, o sea, vamos a derivar esto respecto de y, por lo que x es constante. La derivada de 1 es 0 y la derivada de este término va a ser x a la menos 2, que va a pasar exactamente igual porque es constante, por la derivada de y cuadrada, que es 2y. Así que nos va a quedar 2x a la menos 2 por y. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de n respecto de x, que es la derivada de este término de aquí, y como estamos derivando respecto de x, y va a ser constante, así que el menos 2 y el y van a pasar exactamente igual y nada más hay que derivar x a la menos 1. Aquí aplicamos la regla de x a la n, que consiste en bajar el exponente y restarle 1 al exponente, así que nos va a quedar menos x elevado a menos 1 y menos 1 es menos 2, así que nos queda menos x elevado a menos 2. Si multiplicamos menos x por menos 2y, nos queda 2x a la menos 2 por y, o sea que nos queda el mismo resultado que arriba. Por lo tanto, ya tenemos ahora sí una ecuación diferencial exacta y bastará con resolverla como hemos hecho ya antes. Así que ahora voy a resolverla. Para resolverla, recordemos que simplemente hay que integrar una de estas dos partes, la que nos parezca más sencilla. Entonces, en este caso voy a integrar esta, que nada más tiene un término, que es este de aquí. Así que vamos a calcular entonces la integral de menos 2x a la menos 1y de y. Este menos lo podemos sacar de una vez de la integral y nos queda menos la integral de 2x a la menos 1y de y. Como estamos integrando respecto de y, resulta que x es constante, así que la podemos sacar de la integral y nos queda entonces menos x a la menos 1 por la integral de 2y de y. Y la integral de 2y es y cuadrada, así que nos queda menos x a la menos 1 y cuadrada, y hay que sumar una constante de integración, que en este caso va a ser función de la variable que nosotros estamos considerando constante en esta integración parcial. En esa integración estamos haciendo integral respecto de y, así que x es constante, por lo que hay que sumar una función de x, que vamos a llamar g de x. Esta de aquí va a ser nuestra función de dos variables que estamos buscando para encontrar la solución general de esta ecuación exacta. Así que f de xy va a ser menos x a la menos 1y cuadrada más una función g de x. Y lo siguiente que hay que hacer aquí es derivar esta función respecto a la misma variable que dejamos en esta otra función. O sea que vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x. La derivada parcial de f respecto de x la vamos a calcular
a partir de esta expresión y vamos a empezar derivando esta parte. Como estamos derivando respecto de x, y es constante, así que esta y cuadrada pasa exactamente igual y simplemente derivamos x a la menos 1. La derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2 y ese menos por este menos da más, así que nos queda x a la menos 2 y cuadrada, y también derivamos la función g de x, la cual representamos como g' de x. Esta es la derivada parcial de f respecto de x y tiene que ser igual a la parte de nuestra ecuación diferencial que está acompañada del diferencial de x, porque estamos derivando respecto de x, así que esta parte tiene que ser igual a 1 más x a la menos 2 y cuadrada. Ahora notamos que x a la menos 2 y cuadrada aparece tanto del lado izquierdo como del lado derecho, así que podemos cancelarlas y nos queda que g' de x es igual a 1. Y nosotros queremos encontrar el valor de g de x, así que para quitar esta derivada integramos y nos queda que g de x es igual a la integral de 1 por dx. 1 por dx es dx y la integral de dx es x. Aquí no hace falta agregar constante de integración, esa ya la consideramos hasta el final cuando escribamos la solución general. Así que g de x es x, lo sustituimos aquí y nos queda f de xy igual a menos x a la menos 1 y cuadrada más x. Y finalmente hay que recordar que la solución general de nuestra ecuación diferencial exacta es igualar esta función a una constante. Así que simplemente ponemos esta función que es menos x a la menos 1 y cuadrada, que también podemos escribir de esta forma si escribimos primero esta x y luego el menos y cuadrada entre x. Eso lo podemos hacer porque esta x está elevada a un exponente negativo y cuando elevamos a un exponente negativo podemos ponerlo en el denominador de una fracción con exponente positivo, o sea que este x a la menos 1 pasa al denominador como x elevado al exponente 1 positivo, pero el exponente 1 no hace falta escribirlo, así que por eso nos queda x menos y cuadrada sobre x igual a una constante. Podemos dejar la solución general expresada de esta manera o también podemos multiplicar toda esta ecuación por x para quitar esta fracción. X por x nos queda x cuadrada. Cuando multipliquemos esta x por esta fracción, esta x con esta se cancelan y simplemente nos queda menos y cuadrada. Y cuando multiplicamos x por c, eso es cx. Así que esta es la solución general sin fracciones. Esta misma solución general es la que obtendrían si resolvieran la ecuación original, pero mediante el método de ecuaciones homogéneas, o sea, haciendo una sustitución de tipo racional. Eso ya les queda a ustedes como tarea comprobar que efectivamente llegan a este mismo resultado. Y bueno, eso sería todo. Entonces es así como se aplica el método de factor integrante. Y ahora les dejo a ustedes un ejercicio para que practiquen un poco esto. Resolver la ecuación diferencial x más 2y cuadrada por dx más xy de y igual a 0. Y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.